las batallas. Hoy hablaba el hermano Walfred de primicias y cuando yo oí dije, otra vez me están confirmando el mensaje. Pero la temática es de entender esa primera conquista que todos nosotros tenemos en los nuevos comienzos. Entonces quisiera hacer una oración para que juntos entremos y le pidamos al Señor. Voy a poner mi reloj, mire, 45 minutos me voy a delegar. Me voy a dar el privilegio de predicar 45 minutos para la iglesia bendita del Señor Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor amado, por darnos la oportunidad de reunirnos como iglesia tuya, de adorar y bendecir tu nombre y de poder meditar en tu palabra, Señor. Suplico de tu auxilio, suplico de tu guianza, suplico de tu unción, de tu revelación, Señor. Suplico, Padre amado, del entendimiento para poder trasladarle a tu pueblo, Señor, lo que tú me has dado para ellos. Desde ya te damos a ti la honra y la gloria y nos cubrimos con tu sangre, Señor, y nos declaramos más que vencedores en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor. Bueno, la mayor parte de ustedes está consciente de que he venido hablando desde el día de la proclama del libro de Josué. Desde el capítulo 1 he venido tratando de explicar algunas cosas importantes. Todo el libro es importante, pero me basé en algunos textos específicos para poder explicar ciertas cosas. De ellas recordará que hablamos de las 6 experiencias que pues Josué como líder y el pueblo de Israel tuvieron que experimentar en orden de que tuvieran convicciones, porque las experiencias que todos nosotros tenemos en la vida en Dios nos conviccionan. No solamente nuestra fe es fortalecida, no solamente podemos hablar de ellas, sino que nos conviccionan. Las experiencias en Dios nos conviccionan. Y una convicción, usted sabe que nadie te la puede quitar, nadie, porque tú lo has vivido. Cuando nosotros tenemos experiencias, solo usted y yo las podemos explicar, nadie más. Esa es la importancia de ser conviccionados por una experiencia o por experiencias. De tal manera que cuando Josué, junto con la generación del desierto, los que nacieron en el desierto, la nueva generación, experimenta estas 6 cosas que nunca antes ellos las habían visto, nos damos cuenta entonces de que era necesario ese proceso para entrar a la siguiente faceta, que era estar ya en la tierra prometida. Cuando nosotros leemos que pasaron el Jordán, que tuvieron que circuncidarse, que tuvieron que celebrar por primera vez la Pascua después de 40 años, que el día que la celebraron comieron de los frutos de la tierra de Canaán, y en ese momento cesó el maná que durante 40 años les había también caído del cielo. Luego explicamos cómo entonces comenzaron una nueva nutrición, alimentos que nunca antes ellos habían comido, porque eran solamente frutos de la tierra de Canaán. En Egipto no existía ese fruto, ni en el desierto tampoco. Y luego vimos cuando tiene la experiencia con aquella teofanía o cristofanía, que se hace presentar como el príncipe de los ejércitos del Señor. Entonces, después de esas 6, están ya ahora ante una realidad que también tienen que aprender a encararla, porque para ellos era totalmente nueva ese tipo de batalla. Quiero decir con esto que no pretendo pues dar una mala noticia y decirle a usted que hoy que estamos en una nueva faceta, en un nuevo año, con expectativas nuevas y promesas que se han revivido en algunos o que han llegado por primera vez a otros, no quiero decir al mencionar que era su primer batalla en la tierra nueva o en la Canaán, de que otra vez van a venir batallas. Y que usted diga, pero si ya nos había dicho que las batallas se habían terminado. Batallas vamos a tener, hermano, en este caminar.
pero ahora con una percepción diferente esas batallas. Y esa, perdón, percepción diferente se puede crear en nosotros cuando miramos en su palabra, la palabra de Dios, el consejo que Él da, y si nosotros nos atrevemos a obedecer el consejo de Dios. Cuando usted mire en la palabra del Señor el consejo que Él dice, cómo hacer las cosas, y usted decide obedecerla, entonces su percepción de esa batalla va a ser diferente a aquellas batallas que tuvimos, hermano, en nuestro pasado, ¿verdad? Digamos del año 2020 para atrás, y que algunas de esas batallas, en muchos de nosotros, pues no eran batallas que teníamos que experimentar como creyentes, sino que muchas de ellas nosotros mismos las provocamos. No sé si usted es consciente de eso. Es decir, que nos metimos en problemas, hicimos las cosas mal, no obedecimos al Señor, qué sé yo, ¿verdad? Y entonces dimos lugar a batallas que quizás no estaban escritas, que usted las tenía que pasar o vivir, pero nos tocó enfrentarlas. Ahora las cosas han cambiado, porque esto es como una nueva oportunidad para aquella generación de guerreros. Imagínense que eran guerreros. Josué, Caleb y todos aquellos contemporáneos eran guerreros, hijos de guerreros que murieron en el desierto. Pero ahora esta generación de guerreros tiene que aprender a pelear unas nuevas batallas. Y esto es importante, por eso se llama el tema, repito, la primera conquista y los principios de todas las batallas. Pero para poder explicar o llegar al punto, quisiera primeramente hablar un poco más de estas realidades del libro de Josué. El libro de Josué realmente es un libro muy importante y quiero entresacar algunas cosas que yo noto para que usted vea que no es cualquier libro el que el Señor nos ha dado a meditar. Por ejemplo, hay 12 cosas del libro de Josué. Hay muchas cosas, pero 12 cosas que lo hacen muy revelante, mucho más de lo que nosotros esperábamos o pensábamos. Por ejemplo, lo he numerado del 1 al 6 en esta primera imagen. En el número 1 he puesto que el libro de Josué trata con la consumación de la redención de Israel. Imagínense qué interesante. Lo que quiero decir con esto, que ahí se completó la redención de Israel. Aquella promesa que Dios les dio, aquella liberación de su esclavitud y el proceso que ellos tenían que pasar, el camino que tenían que transitar en orden de llegar al final de lo prometido, eso es figura de nuestra redención también. La redención es un camino por el cual nosotros tenemos que avanzar e ir pasando diferentes etapas, pero al final llegaremos, hermano, al cumplimiento, al consumado de la redención. De tal manera que la redención de Israel está en el libro de Josué, donde se describe y se narra cómo llegar a la tierra que Dios les prometió. Esa era la redención para ellos. Como segundo punto, Josué es el cumplimiento de las profecías dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Imagínense, el pacto que hizo Dios con Abraham de darle una descendencia y de que ellos iban a conquistar las puertas de sus enemigos. Todo eso está en la Biblia. Y que Dios les iba a dar una tierra donde ellos iban a tener casas que no construyeran. Una tierra donde fluía leche y miel, les dijo el Señor. Y entonces se lo repitió a Isaac, la misma promesa, se la repite a Jacob. Y resulta que Josué viene a ser el cumplimiento de esas profecías dadas a Dios. Por eso es interesante. Lo que estamos viendo es que Josué le está tocando vivir el futuro que le fue dicho en el pasado a Abraham, Isaac y Jacob. Lo que Dios dijo a Abraham, Isaac y Jacob en un tiempo determinado, entonces era el presente de ellos tres, según el tiempo de ellos. Sin embargo, Josué es decir, el futuro era lo que iban a tener. Y Josué llega a ese futuro y mira que aquel cumplimiento de una profecía pasada se está haciendo una realidad en esa generación. Esto es lo maravilloso. Como tercer punto, mire que el nombre de Josué en el idioma original significa Jehová Salvador. Ese es el nombre de Josué. La Biblia en la versión Septuaginta dice que el nombre de Josué es escrito en la Septuaginta como Jesús.
dando a entender que Josué es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Josué es el que guía a los suyos a la victoria. Josué era como el abogado cuando sufrían derrotas. Cuando Israel sufre la derrota, según en el capítulo 7 de ese mismo libro, es Josué el que habla con Dios como un intercesor para que Dios aplacara, hermano, la ira que tenía por la desobediencia que le atribuyó a todo Israel por el hecho de que una persona había tomado del anatema de esta primera ciudad llamada Jericó. Ahora, note entonces las cosas que tiene de importante. Luego, Josué era quien daría la herencia a Israel, de tal manera que eso es redención. ¿No le parece que quizás usted y yo estamos más cerca de nuestra redención que cuando creímos? Porque la Biblia dice que nosotros levantemos nuestra mirada porque nuestra redención se acerca y que estamos más cerca de esa redención que cuando creímos. El Señor viene pronto, mis amados hermanos. Cristo viene pronto. Todo lo que está aconteciendo y lo que hace falta son indicadores que nuestra redención se acerca. Entonces nuestra herencia está a punto de dársenos. Josué viene después de Moisés. ¿Qué significó Moisés? La ley o el legalismo. Terminando la ley y el legalismo, entonces entra Josué. Son etapas, son ayones, son periodos de tiempo lo que estamos viendo acá. La ley cuyo representante era Moisés no podía dar la victoria a un pueblo pecador. Oigan lo que estoy diciendo en el punto 9. Moisés representaba la ley y la ley cuyo representante era Moisés no podía dar la victoria a un pueblo pecador. Esto dice Hebreos capítulo 7, verso 9. Le estoy dando los pasajes y estúdielo usted. Porque ciertamente no podemos negar, hermano, que nosotros en esta carne, pues caemos en tentaciones y el pecado nos persigue. ¿Aló? Y que nadie puede decir a esta altura que no peca. Levante la mano el que no peca, para darle una estrellita. Entonces quiere decir que si es por nuestro caminar así, hermano, ninguno de nosotros sería salvo. Es por gracia que estamos aquí. Es por misericordia que estamos aquí. Es por su fidelidad que estamos aquí. Es por su misericordia que estamos aquí. No estamos por perfectos, hermano. Estamos porque reconocemos que hay muchas cosas que Dios todavía tiene que hacer en nosotros. Entonces, así Israel, aunque era una generación nueva, no podemos negar de que todavía cometían pecados y desobedecían a Dios. Y entonces solo la misericordia y la gracia de Dios nos puede ayudar. Dígale al que tiene la par, solo la gracia y la misericordia de Dios nos puede ayudar. Entonces, oiga esto también. En un sentido espiritual, el libro de Josué es la epístola de los Efesios del Nuevo Testamento. Cuando nosotros miramos la epístola a los Efesios, miramos que es una epístola que revela principios de guerra espiritual. Para mí es un manual de guerra espiritual. Es la epístola que más habla de los lugares celestiales, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre solamente, sino contra principados, contra gobernadores, contra autoridades y contra huestes de los lugares celestiales, dice, o de las regiones celestes. Entonces, así, ese libro que nos habla de esa realidad que tenemos batalla con la dimensión espiritual de las tinieblas, es el libro de Josué. Entonces, el libro de Josué es el libro de Efesios del Nuevo Testamento. Déjeme darle la idea. Efesios, Nuevo Testamento, y Josué, Antiguo Testamento. Entonces, para darme a entender, es como que Efesios esté en Josué y Josué esté en Efesios. ¿Me di a entender? Entonces, es importante, por eso este tema es importante. Y número 11, para el cristiano, los lugares celestiales de Efesios es Canaán para los israelitas. Si nosotros vencemos los lugares celestiales, es figura de lo que Josué estaba haciendo, de vencer a los territorios que estaban, hermano, posesionados
por entidades que tenían que despojar de esas regiones, porque ahora esa tierra le pertenecía a Israel. Quiero decir con esto, Israel tenía que entrar a algo que ya era suyo, pero había dentro de ese lugar pueblos que se negaban a salir para que el pueblo de Dios ocupara lo que le pertenece. Esto es figura de lo que nos pasa a nosotros. La Biblia dice que usted y yo hemos sido ya bendecidos en los lugares celestiales. Eso dice la Escritura. Lo que quiere decir que en los lugares celestiales está lleno de bendiciones para nosotros, hermanos. Ahí en los lugares celestiales está nuestra liberación dicha, está nuestra sanidad dicha, está nuestra bendición espiritual dicha, está nuestra bendición material dicha, está todo lo que en herencia hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay entidades que están tratando de estorbar que esas bendiciones se hagan realidad, pero ya Dios nos las dio. Ahí está mi cheque para el templo, hermano. Ahí está mi cheque para el templo de nosotros, ahí arriba. Ayúdeme a orar por eso en el nombre de Jesús. Dígale, papá, dígale así, mire, papá, danos el cheque para el templo. Diga, papá, danos el cheque para el templo que le dijiste al pastor Mario que era para eso. No es para otra cosa, es para un templo hermoso, glorioso, bonito que Dios nos va a dar. ¿Ok? Pero entonces nosotros tenemos que despojar a esas entidades de ese punto o de esa dimensión donde están nuestras bendiciones. Lo mismo hacía Josué. Eso era lo que Josué iba a hacer. Por eso usted no se desanime, no, hermano, se desaliente, no abandone la carrera, no tire la armadura, sigamos adelante, porque usted es parte de la generación a la semejanza de Josué que nos han prometido, hermano, esas bendiciones y esa abundancia, esa herencia para nosotros. Entonces, basado en eso, el pasaje que quiero poner es Josué capítulo 5, verso 15, para partir, aunque ya estoy predicando. Pero quiero basarme como punto de partida en Josué capítulo 5, verso 15. Dice así: entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Usted sabe que el domingo expliqué, ya por último, el significado de esto, de esa experiencia de teofanía o cristofanía. Y aprendimos que eso significa cuando le piden a uno las sandalias o se quita las sandalias y se las da al otro, era una forma de traspasar la tierra, era una forma de traspaso de una tierra, era una forma, como decirlo así, un rito legal de cómo negociar las tierras. Hoy en día usted tiene que firmar un contrato. Bueno, primero tiene que dar un down payment, comprometerse a que va a pagar ese territorio o esa tierra, firma un contrato, etcétera. En aquel tiempo se quitaba la sandalia a usted o los zapatos. Ok, esta tierra se la voy a entregar a Cristo. Entonces se quitaban los zapatos. Ahí está. Entonces quiere decir de que el quien tomaba sus sandalias, él tenía el derecho de caminar en lo que usted había caminado y sentirse señor de ese territorio. Pero cuando se trata de la experiencia de Moisés y de Josué, no solamente el Señor les estaba como quitando su forma de vivir la vida en territorios que Dios no los quiso para ellos. Déjeme pensar así en voz alta. Como que aquel desierto le había provocado mucho desánimo a Moisés. Se había quizás pensado que el despropósito estaba en su vida, que habían pasado muchos años y que no había cumplido el sueño de su vida. Déjeme pensar en voz alta. Pero llega Dios y le quita esa idea, dándole un territorio nuevo. Lo sacó del desierto de Madián para meterlo al desierto del Sinaí. Cuando se trata de Josué, de igual manera, le está quitando el desierto del Sinaí y los otros desiertos, porque no era solamente uno, eran muchos desiertos.
diferentes nombres, las zonas desérticas. Se las está quitando a Josué y le está entregando ya a Canaán. ¿Me voy a entender? Ahora, como esto ya lo hablé, solamente quiero ponerle así rapidito lo que significa el traspaso de tierra en quitarse las sandalias. Por ejemplo, el ceder las sandalias simboliza la renuncia de la propiedad. ¿Cuántos quisieran renunciar a un pasado negativo, horroroso, terrible? Entonces es eso, te quitan esa experiencia pasada, entregando nuestras sandalias. Era un misterio divino y que más tarde vino a ser una costumbre en Israel después de 2 experiencias sobrenaturales. ¿Cuál? La de Moisés y la de Josué. Se convirtió después en algo legal en Israel. Tercero, el remover las sandalias significa el traspaso de dimensión o territorio. Oiga esto, significa el traspaso de dimensión o territorio. Cuarto, representa un nuevo caminar en la nueva dimensión que Dios promete, dándole los zapatos viejos. ¿Se atrevería usted a darle sus zapatos ahorita al Señor? Quizás los suyos no están tan viejos, quizás hasta zapatos nuevos traería. De todas maneras son un viejo caminar para que Dios te dé una nueva dimensión. Significa también o servía para confirmar cualquier negocio y traspasar la tierra o propiedades del que se quitaba la sandalia. La base que vemos ya después de las experiencias de Moisés y de Josué se encuentra en Ruth capítulo 4 verso 7. En la versión Martín Nieto que estoy poniendo ahí dice: había entonces en Israel para ratificar las compras o cambios el siguiente rito, dice. Uno se quitaba su zapato y lo entregaba al otro. Tal era el modo de hacer fe en Israel. ¡Hala, qué tremendo! Y se le daba el zapato a uno que era una personalidad pudiente. Digamos, en el caso de Ruth era Booz, y Booz era propietario, hermano, casi de la tercera parte de tierras en esa región. Nuestro Señor es dueño del cielo, de la tierra y de todas las cosas que están en todo lugar. Le pertenece al Señor. Él es una personalidad que tiene todo poder, que tiene toda riqueza, y al darle tu territorio y tus zapatos, se lo está dando a uno que te puede recompensar de manera extraordinaria. Aleluya. Entonces, el que se quedaba sin sandalia pierde la tierra o traspasa la tierra al otro que recibe la sandalia. Josué se quitó las sandalias y se las dio al príncipe del ejército de Jehová. Verso 8 o punto 8. Al descalzarse Josué delante del príncipe del ejército de Jehová, estaba entregando el desierto para su nuevo comienzo en la tierra de su promesa. Punto 9. Josué sabía que le estaban haciendo un negocio de traspaso de tierra, así como a Moisés, porque conoció. Moisés le contó, tuvo que contarle a Moisés lo que le había acontecido, pues estaba en la Torá escrita. Josué sabía que había acontecido, y ahora a él le están haciendo lo mismo, de tal manera que él ya sabía que le estaban negociando un territorio. Como quien dice, él dijo: yo se la doy al príncipe de los ejércitos de Jehová, porque de plano que tiene un mejor territorio para mí, de plano que tiene una tremenda dimensión para mí, de plano que tiene algo maravilloso que yo no pude alcanzar por mí mismo y que él la tiene reservada para mí. ¿Saben lo que te está diciendo Dios? Y me está diciendo a mí que el Señor tiene para ti algo mejor de lo que te ha tocado vivir, mi hermano. Las cosas que te han pasado, por negativas que son, no se van a poder comparar con las cosas maravillosas y gloriosas que Dios tiene para ti y para mí. Entonces, a renglón seguido de toda esta experiencia, le entregan a Jericó, la primera ciudad del territorio de Canaán. Entonces, basado en eso es que comienzo a predicar el mensaje. Entonces, le he llamado las primicias de las batallas, porque esta fue con lo primero que se encuentra ya Josué cuando ya está en Canaán. Josué ya está en Canaán, ya pasó el Jordán. Del Jordán hacia adelante ya es Canaán, y lo primero con lo que se encuentra es con Jericó. Pero mire qué tremendo lo que dice la Biblia.
La primera conquista después del traspaso de territorio. ¡Wow! Esto es interesante. Solo piense, yo quisiera que usted trate de asemejar su vida con la de Josué. Bueno, quizás los Josué varones, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos Josué hay aquí? ¿Cómo sería en términos femeninos? ¿Josefa? ¿Sería Josefa? ¿Sí? A ver, entonces pues, ya ustedes dicen que sí. Josué y Josefa. Aleluya. ¿Cuántos Josué pudieran asemejarse al Josué que estamos leyendo? Diga usted, yo soy ese Josué. Ay, Dios. Quizás las hermanas están más ungidas. ¿Cuántas Josefas hay acá? Mire, aprendan, hermanos, hasta chiflaron. Ok, entonces, pero dice la Biblia, pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía y nadie entraba. En los nuevos comienzos, en la nueva tierra, aparece un nuevo problema que nunca jamás habían vivido ellos. Los problemas que tuvieron es salir de Egipto, ser perseguido por el ejército del faraón, encontrarse atrapados ante un mar inmenso, el Mar Rojo. Pero ellos vieron cómo se abrió ese Mar Rojo a través de Moisés, obedeciendo a Dios, y la vara que tocó las aguas. Ellos conocieron todo eso. Pero ahora Josué también lo vivió en el Jordán. El Jordán también se abrió y se detuvieron las aguas a cada lado para que ellos pasaran. No era cualquier cosa, no era un charco el que pasaron. Sí me dio a entender con charco. Usted sabe lo que es charco, ¿verdad? No era un arroyuelo, hermano. El Jordán en el tiempo que ellos pasaron, entre marzo y abril, era cuando el Jordán se crece, inunda las ciudades, rebalsan las aguas. Corrientes fuertes y profundas. No era fácil. Y Dios detuvo ese Jordán para que ellos pasaran en seco. Pero ahora se encuentran con una situación que ellos nunca habían vivido. Están viendo, como decirlo así, una mole de edificio por delante. Están viendo algo que jamás ellos habían creído que iban a enfrentarse. Una ciudad amurallada donde nadie puede entrar ni salir. Está completamente cerrada. Y esto es interesante, hermano, porque lo que veo aquí es que en nuestro avance, el suyo y el mío, así como Josué, nosotros tenemos que reconocer que para hacer realidad nuestra promesa hay que vencer nuestras murallas. Hay que vencer murallas. Ahora, yo me puse a estudiar poco de historia de esto. Y según los historiadores, dicen ellos que por la estructura que tenía, hace un tiempo yo di poco de este tema e incluso hablé de la altura y de la anchura de esas paredes. Y eso deja ver que Jericó era una ciudad invencible, impenetrable. Nadie podía escalarla. De tal manera que era una ciudad que la mayor parte de los ejércitos que trataron no lo consiguieron. Eran derrotados por ellos, por la ventaja que tenían. Jericó representaba un tipo de guerra asimétrica. Y usted sabe que cuando hablamos de asimétrica en guerras, digamos, convencionales, significa que puede haber desventaja para algunos. Era asimétrica a favor del ejército de Jericó. ¿Por qué? Porque ellos no ponían en riesgo a sus soldados de pelear cuerpo a cuerpo con sus invasores. Y que los invasores también se les dificultaba el blanco de aquellos de Jericó. No era tan fácil escalarla, no era tan fácil penetrarla, no era tan fácil.
Entonces era ventaja para los de Jericó las murallas. Cualquier ejército que se acercara estaba al alcance de ellos. Y aquellos sin tener forma de cómo, hermano, derribarlos, porque estaban fuera de su blanco, por decirlo así. Entonces nadie podía penetrar la ciudad. Jericó siempre había vencido sus guerras, según los historiadores, y Josué es la primera vez que la está enfrentando y que tenía que vencerla. Ahora mire usted, para avanzar, que cuando esto lo asemejamos a nosotros, esto nos debe de llevar a pensar qué cosas son las que nosotros, si queremos avanzar y poseer nuestra promesa, tenemos que encarar y vencerlas. Todos tenemos obstáculos. Todos hemos tenido adversidades. Todos tenemos luchas. Todos tenemos enemigos. Y no estoy hablando de enemigos físicos nada más, sino que estoy hablando incluso de enemigos espirituales, pero también de cosas que se vuelven enemigas nuestras porque nos impiden tener una vida abundante en nuestra alma, vivir con paz, con gozo, con unidad, con amor, con felicidad, etcétera. Y que podrían ser cosas propias de nuestra alma. ¿Aló? Y que en nuestra propia alma hayan áreas que están dañadas y que esos daños en nuestra alma son nuestros propios enemigos. Y entonces el problema aquí es que esta batalla representa con algo que si no se derriba es imposible avanzar. Y cada uno tiene su Jericó. Quizás su Jericó es su carácter. ¿Aló? Quizás Jericó es su dinero. Quizás Jericó es su tiempo. Quizás Jericó es una enfermedad. Quizás Jericó es un espíritu, un demonio, qué sé yo. Perdón lo que voy a decir. Quizás Jericó, hermano, es su esposa. Ay, Dios mío. Líbralo, Padre. O quizás el Jericó de la hermana es su marido. Santo Dios. O los hijos, qué sé yo. Déjeme pensar así. Es decir, son cosas que nosotros tenemos que entender, que siempre han estado ahí. Cuando nosotros decimos, yo sé que mañana va a ser diferente, y lo creemos, lo confesamos, lo leemos en la Biblia, pero ¡pam!, nos detenemos en el mismo problema. Es decir, que Jericó representa un problema que nunca has considerado derribarlo en tu vida. Yo no sé cuál es su problema, ni me tiene que decir. Ya es suficiente los míos, ¿para qué quiero saber los suyos? Entonces, mire lo que es Jericó entonces. Las murallas de Jericó representan aquellas cosas materiales, espirituales, emocionales y mentales que te bloquean siempre en tu vida, de tal manera que no has podido avanzar. Oiga esto, como debe de ser. Que Dios bendiga al que no tiene problemas y que lo bendiga más. Si alguno dice, yo hermano no tengo problemas y he podido avanzar, gloria a Dios, hermano. Denos un discipulado, ¿cómo hacerle, por favor? Pero si somos conscientes, podría haber algo, hermano, que tenga que ver con una parte espiritual o emocional, que trate con tus emociones, o mental, que trate con tus ideas, con tus pensamientos negativos, pensamientos, hermano, que no te han permitido transformar tu ser. Entonces son murallas. También Jericó representa el mismo conflicto que no te ha dejado avanzar. Yo quiero que usted piense, ¿qué conflictos no lo han dejado avanzar? Que todos pensemos, hermano, yo pienso de mi parte, usted piense de su parte, ¿qué conflictos son los que no me han dejado avanzar?
¿Qué cosas yo quisiera que ya pasaran, que ya no me estorben en mi vida, que ya no me bloqueen más? A veces puede ser muy personal, pero a veces, digamos, tú piensas por alguien que está íntimamente relacionado contigo, parte de tu familia, de tu casa, y que tal vez su forma de caminar es conflictiva, se está haciendo daño, qué sé yo, y tú quisieras que ese familiar tuyo caminara diferente, porque mientras lo ves en el camino que va, tu alma se aflige. Te sientes triste. Ese es el que toma el tiempo tuyo para llorar, para quejarte, para lamentarte. Pero tú quisieras que fuera feliz, que fuera libre, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque cuando le cambie la vida, entonces como que tú recuperas la fuerza, el aliento, y vas a decir: oh, gloria a Dios, me siento pleno, me siento completo, me siento agradecido, agradecida, porque vi que Dios ya liberó al que me hacía derramar lágrimas. Entonces, el mismo conflicto todos los años, y que ahora en el nuevo comienzo, en tu nueva etapa, está ahí otra vez. Representa lo que no has vencido, porque tu forma de enfrentarlas, oiga esto, no has vencido porque tu forma de enfrentarlas ha sido la misma siempre y sin eficacia. Esto es la clave del tema. Ahí está Jericó. ¿Por qué no se cae Jericó? Porque estoy tratando de vencerlas a mi manera. Porque la forma como estoy enfrentando a mi Jericó, no sé ni de dónde lo he sacado. Quizás la forma como nosotros nos enfrentamos a los problemas, ¿a quién se la aprendimos? ¿A quién le copiamos nosotros? Cuando hay problemas con un hijo, ¿a quién le copiamos que hay que matarlo a garrotazos? Al hijo porque se porta mal. ¿Aló? Qué calladitos están. Solo estoy dando ejemplo, hermano. Cuando hay problemas entre matrimonio, ¿a quién le copiamos que el hombre debe de pegarle a la mujer? ¿A quién le copió eso? O que la mujer le pegue al hombre, porque ahora está igual, hermano. No sé si vino Oscar hoy. No me vaya a malinterpretar. Solo quiero, porque Oscar trabaja en un departamento que tiene estadísticas de violencia doméstica, donde la mujer es la que ha incrementado hoy la violencia en las casas. Chiquitas, pero matonas, puro Pancho López. Sí. Entonces, ¿quién le enseñó? ¿De dónde aprendimos a enfrentar los problemas? ¿A quién le aprendimos de abandonar las casas, de huir de las casas, de huir de la responsabilidad? ¿A quién le aprendieron eso? Esas son las batallas con las que se están enfrentando las adversidades de la vida, y la gente no las cambia, de tal manera que no tiene los resultados, porque siempre es la misma forma de tratar con los problemas. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es aplicar los principios que Dios da para derribar aquellas cosas que son tus murallas, en orden de poder avanzar y poseer lo que ya es tuyo, mi amado. Es tuyo. El Cristo de la gloria pagó en la cruz del Calvario por esas bendiciones. No te las está dando ningún hombre, hermano. Si Él pagó por eso. Entonces, esto es lo interesante, de que cuando Josué quizás vio esas murallas, dijo: bendito sea el Señor, qué murallas más terribles estas. ¿Cómo las vamos a penetrar? ¿Cómo las vamos a escalar? ¿Cómo vamos a bajar a todos esos habitantes de Jericó, a todos esos guerreros de Jericó y a su rey? ¿Cómo vamos a poseer? Pero mira, Dios, lo que me estás dando, me estás prometiendo tierra de abundancia, pero mira este problema que está por delante. Y Dios le da principios para vencer. Y ahí está la clave. Entonces, miren los principios para vencer las murallas de Jericó, sus problemas y mis problemas. Miren cómo las vamos a vencer.
Y dice Josué capítulo 6 verso 5, dice: y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado del cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Mire qué interesante. A mí lo que me llama la atención es lo siguiente: que Dios les está dando principios de cómo enfrentar. Nunca ellos habían enfrentado a sus enemigos así. Era una nueva estrategia de guerra. José sabía que era entrar a volar cabeza con espada, con flecha. Pero ahora le está diciendo el Señor: estos son mis principios. Y el principio nos deja ver que la verdad central en este pasaje es que las victorias espirituales se ganan a base de los principios que Dios revela. Si Dios te revela cómo vencer tu muralla, tus adversidades, ya la hiciste, hermano. Ya la hiciste. Si tú estás sensible y estás atento y obedeces al Señor, vas a vencer, vas a salir adelante, vas a escalar la montaña, vas a traspasar la muralla, vas a derrotar a tus enemigos. Y Dios quiere. Por eso es que en Cristo somos más que vencedores. ¿Cómo es que somos más que vencedores? Porque Él a sus hijos, a su pueblo, a sus escogidos les revela principios de victoria. Usted y yo tenemos un Dios maravilloso que vive y reina, que manda revelación de principios para que tengamos victoria, mi hermano. Entonces, lo que me llama la atención es que los principios tienen que ver con estas cosas que Dios repite tanto. Verso 2: y el Señor dijo a Josué: mira, he entregado en tu mano a Jericó. 3 minutos me faltan. Y a su rey con sus valientes guerreros. Marcharéis alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra rodeando la ciudad una vez. Y así lo harás por 6 días. Mire qué cosa. He entresacado esto. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Y el 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces y los sacerdotes tocarán las trompetas. Menciona varias veces el número 7. 7 sacerdotes, 7 trompetas, al 7º día 7 veces. Ok. Sin ser místico, sin ser supersticioso, porque el número 7 me va a dar suerte, voy a ir a comprar el Powerball y el Mega Million. Y ya el hermano me dio los números claves: 7, 7, 7, 7. No, hermano, no es místico esto. Lo que estamos hablando, que es una forma diferente de pelear, que nunca antes la había hecho ningún guerrero. Quiero decir con esto que cuando Dios te revela principios para hacer caer tus problemas, Dios te va a revelar cosas que nunca antes a otros se los ha dado. Esto es tremendo. Entonces, una nueva tierra que conquistar significa también una nueva estrategia o una estrategia diferente para la batalla. No pretendamos conquistar, vencer o tener algo diferente y mejor en la vida si nuestras luchas siguen siendo las mismas, con la misma forma de pelearlas. ¿Aló? Debemos entender que para derribar cosas que han sido siempre nuestros obstáculos, debe de darse un cambio en cómo enfrentar los problemas. ¿Cómo enfrentar los problemas? Le tiro la puerta siempre, hermano. En mi casa, platillos voladores, sartén en la mano y cucharazo en la espalda. ¿Ok? No van a mejorar los problemas. Entonces, Jericó, oigan esto, la primera ciudad
fue la única que Dios le dijo cómo vencerla. La primera ciudad de las 31 que tenía que vencer fue solo a Jericó, a la que Dios le dijo a Josué cómo vencer esa ciudad. Solo esa. ¿Y sabe por qué? Porque si vencía Jericó obedeciendo los principios del Señor, las demás ciudades eran pan comido, hermano. ¿Te puedes imaginar? Josué, digamos, 31 problemas. ¿Cuántos tiene usted, hermano? ¿Cuántos problemas? Más de 31 quizás, ¿verdad? Ok, póngale 60 problemas. Ok, si vences tu Jericó, las demás 59 problemas son pan comido. Nadie te podrá hacer frente. Ahorita lo único que te está haciendo frente es Jericó, el mismo problema. Pero si lo derribas, porque Dios te da la revelación, entonces lo demás es tuyo, es pan comido. Nadie te podrá hacer frente. Entonces, miren las ciudades, así rapidito. Me puse 45 minutos y tengo la oportunidad de otros 5 más. Ok, miren las ciudades que había que vencer: Jericó, Jai, Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis, Eglón, Geser, Debir, Geder, Orma, Arad, Libna, Adulam, Maceda, Betel, Tapúa, Efer, Afec, Sarón, Madón, Azor, Aksaf, Simrón, Merón, Taanac, Megido, Cedes, Jocneam, Dor, Goim y Tirsa. 31 ciudades. De este tema vamos a hablar quizás más adelante de qué representan estas ciudades. A estas ciudades le vamos a dar enfoque de significados, de problemas mentales, de problemas emocionales, de problemas espirituales. Cada significado de una ciudad significa, hermano, conflictos mentales, espirituales y emocionales que tenemos que vencer. Este año nos recuperamos. Este año sí es nuestra recuperación. Este año salimos en victoria. Este año, hermano, vas a ver a cosas diferentes en el nombre de Jesús. Y estos nombres están en Josué capítulo 12. Usted puede buscar ahí en el capítulo y ahí las va a encontrar. Y entonces, imagínese, rapidito, Dios mío, esto mejor no se lo explico. Esto lo vamos a ver en el tema del domingo. Ok, paso a esto. Jericó se vence cambiando el escenario de la batalla. Esto es bien importante lo que le acabo de decir. ¿Qué quiero decir? Jericó tenía un escenario predispuesto para ganar sus batallas. Siempre fue el mismo. El ejército de Jericó no tenía otra estrategia. Esa era la única forma que les había resultado. Con esa forma ellos habían vencido a todos sus enemigos. Y ellos estaban seguros que si venía Josué con sus ejércitos, lo iban a vencer también, porque habían tenido ya, aunque estaban llenos de miedo, porque habían cruzado el Jordán, pero ellos estaban encerrados en su fortaleza. Entonces, ellos tenían un escenario ya predispuesto. Esto es importante. Y lo que quiero decir con esto es que ellos esperaban que Josué y sus ejércitos se engancharan en la batalla en el escenario de ellos. No sé si me estoy dando a entender. Esto es importante. Que tú pelees las batallas a la manera como la gente o las entidades espirituales pelean sus batallas. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo bien feo, fíjese. ¿Me permite poner un ejemplo feo? ¿Cómo pelean las mujeres? Entre mujeres. ¿Verdad que es bien conocido ese escenario? A ver, que una hermana diga cómo es que pelean. Se agarran del pelo, lo primerito. Pellizcos, escupidas, mordidas, patadas voladoras cuando es luchadora y todo. Pero el escenario es el mismo. ¡Fum! De la greña. ¿Y quién la suelta, hermano?
las dos bien agarradas del cabello. Okay. Esos son escenarios predispuestos. Y el diablo siempre quiere que nosotros peleemos contra él en la manera como él tiene su escenario. Con esto lo que quiero decir es que, oigan esto, las personas que siempre están en las mismas batallas tienen su mismo escenario siempre. Y estas son las que no tienen metas, no tienen rumbos, no tienen proyectos, no tienen ganancias. Y esto es lo tremendo, hermano. Entonces, Dios le dijo, mira, van a rodear la ciudad 6 veces, dando una vuelta, poniendo 7 sacerdotes con 7 trompetas. Al 7º día va a haber una diferencia. Solo el 7º día van a darle 7 veces vuelta. Oiga esto, eran 7 días que iban a rodear la ciudad, 6 días dando una vuelta por día, pero el 7º día iban a hacerlo 7 veces. Y de ahí sonarían las trompetas, 7 trompetas, y todo el pueblo gritaría. Eso no sabía Jericó. Jericó no sabía eso. Cuando ellos vieron, Dios mío, ¿y estos locos qué están haciendo? ¿Qué tipo de guerra es esta? Y mira que el pueblo, hermano, que marchaba y marchaba y marchaba. ¿Sabe qué es eso? Es un escenario diferente de guerra, que si usted y yo le obedecemos a Dios a hacer lo que Él dice, tu enemigo se va a derrumbar solo ante tus ojos. Porque no has caído, déjeme decirlo así, no has caído en la provocación que el enemigo siempre utiliza para hacerte que tú y yo caigamos en su escenario. Ay, esto es tremendo. Ya se me fue el tiempo, hermano. Ya se me fue el tiempo. Entonces, hay batallas que tenemos que cambiar los escenarios. La gente que batalla contra ti no va a cambiar el escenario, más si sabe que tiene de qué agarrarse. Esas murallas representaban para Jericó y sus ejércitos su propio ego, su altanería, su arrogancia, su seguridad que vence. Hay gente que te intimida y te dice, me las vas a pagar. Yo tengo algo que lo voy a dar a conocer. ¿Sí o no? La gente utiliza eso. Si tú me haces esto, mira, te voy a hacer esto otro. Entonces son patrones de lucha. Entonces Dios quiere que cambies tus actitudes en las batallas. Que si te dicen una palabrota, no digas 2 tú, porque te están haciendo caer en el escenario. Esto Dios me lo ha estado hablando en estos días. Viene algo maravilloso, pero mejor me aguanto para el domingo. Quiero que se ponga sobre sus pies. ¿Qué hace usted cuando hablan mal de usted? ¿Qué hace usted cuando le vienen a decir, fíjate que el hermanito tal o la hermanita tal, vieras todo lo que dice de usted? Y entonces te están queriendo provocar para que entres al escenario de la batalla que está acostumbrado esa muralla a hacer contra nosotros. Hay batallas que las vamos a tener que pelear en silencio, de rodillas, donde nadie te va a oír, de tu boca salgan palabrotas, donde nadie te va a ver que tu carácter salga de adentro y se revele el hombre viejo, porque el diablo lo que quiere es que salga el hombre viejo, nuestra naturaleza vieja, y que te recuerda, si cuando yo no estaba sin Cristo, con la patada de karateca le voy a meter, y todo el zapato le voy a meter en la boca a fulano. ¿Sí? En el mundo no me dejaba
necesitaba yo de nadie. Espérese que si se me sale la bestia que traigo por dentro, cuidadito. No, hermano, te están provocando. Yo quiero invitarlo a que levante sus manos y que le pidamos al Señor ahí donde está. Mi muralla, mi Jericó, lo voy a ganar cambiándole el escenario. No voy a dejarme provocar por el rey de Jericó. No voy a dejar que esas murallas me intimiden. No voy a caer en sus trampas. Voy a hacer lo que Dios me dice. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, yo levanto con mis manos también. Todos tenemos un Jericó, Señor. Esas murallas, que es la primer conquista que debo de tener, es las primicias de mi batalla. Si venzo esa batalla, tengo 30 ciudades que no van a poder contenerme para conquistarlas. Pero no voy a pelearla a mi manera. No voy a usar lo mismo que he venido usando. Mis emociones, mi razonamiento, mi lógica, mi ego, mi arrogancia, mi altanería, mi altivez, sino que voy a usar los principios de Dios. Voy a obedecerle al Señor. ¿Usted está dispuesto a obedecerle? Ese Jericó va a caer. Va a caer, va a caer, va a caer en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos a todos y que ese Jericó caiga sobrenaturalmente. Porque así como está escrito, Señor, que se derrumbaron los muros al obedecer tu revelación de principios, así caerá, por grande que sea tu problema, por enemigos de carne y sangre que se hayan levantado, por enemigos, entidades, espíritus o demonios en el nombre de Jesús, y aún el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, que está usando brujos, hechiceros, santeros, maldiciones, cualquiera que sea la estrategia del diablo, tiene que caer. Solo obedece a Dios. Solo estemos atentos a la voz de Dios y a los principios. Señor, hemos declarado que somos esa generación que va a conquistar en el nombre de Jesús. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos. Señor, abre nuestro espíritu para la revelación de tus principios. Los bendecimos y los enviamos a casa con la bendición. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Si pueden venir temprano, aunque no, ya sé que están viniendo temprano el domingo, porque vamos a tratar de comenzar, si es posible, 10 para las 2 o las 2 en punto. Amén.